ya estamos por aquí, preparados para conversar con Almudena Ariza. Los que nos seguís por redes lo habéis visto, ¿no? Que teníamos la cita programada. Y es un placer, me hace mucha ilusión porque te admiro mucho, Almudena. Buenas tardes para ti, que estás en Nueva York. Buenas noches en España, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muy bien. Lo mismo te digo, la ilusión es mía, porque además es mi primera vez en Twitch, o sea que estoy descubriendo, bueno, que ya era hora, ¿eh? Pero que bueno, no había tenido oportunidad de hacerlo y bueno, pues interesante estar aquí. O sea que yo estoy aprendiendo de ti en este momento. Oye, te digo, tengo mérito, ¿eh? Porque una periodista que ha hecho tantas cosas, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, está muy Sí, metida en el mundo de los podcasts, en la primera vez en mm, Twitch, a lo mejor la sí, recuerdas cuando ¿verdad? seas celebridad en Es que Twitch, ¿eh? estoy muy viejuna, más de lo que parece. No, 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 a pero todo ver, es ponerse. A mí, o sea, me encanta probar plataformas, herramientas, me encanta probarlo todo. Pero es verdad que no me da la vida, entonces, pero que soy súper pro de todas las cosas que te permitan, eh, bueno, pues contactar y conectar con más gente, ¿no? Y sobre todo, pues, jolín, para los periodistas es un canal estupendo, así que me alegro mucho de estar aquí y, bueno, descubrirlo y aprovecharlo también a partir de... Sí. ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo 42, casi 43, y ya los periodistas de mi generación, lo percibo muchos, cuando Mm. oyen hablar de Twitch, de podcast, de todo lo que no tenga que ver, digamos, la radio tradicional, si es radio, o la televisión tradicional, algunos como que se echan para atrás. Y tú es al contrario, ¿no? Que todo lo nuevo te llama la atención. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que es cuestión de supervivencia, vamos, que decir, el que no lo sepa ver es que tiene un problema. Yo lo digo, a veces somos los periodistas que se supone que tenemos que estar más en la avanzadilla de todo esto, que es que ves que hay gente que no está dispuesta a dar el paso y es o lo haces o mueres. Es que no hay otra, ¿no? Y a mí además hay una cosa yo no soy especialmente, no te voy a decir que es que estoy en la vanguardia de la tecnología porque no lo estoy, quiero decir que yo voy un poco también aprendiendo sobre la marcha, pero, pero es que me encanta, o sea, es que realmente yo tengo mucha curiosidad por todo lo nuevo que se haga y me parece que además a mí me mola mucho el poder contar las cosas de una manera un poco más cercana, de conectar con la gente de otra manera. Creo que a veces en los medios convencionales tenemos también un lenguaje muy formal y muy rígido, que eso nos separa y nos distancia de la gente, ¿no? Entonces, al final estas plataformas y estas herramientas te permiten estar más cerca y de eso también se trata, ¿no? Pues si lo nuestro es muy simple, si los periodistas lo que hacemos es contar las cosas que pasan para nos entenderlas, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es pues utilizar también un lenguaje cercano y canales que nos conecten más con la gente, ¿no? O sea que sí, yo soy muy pro de todo esto. Mira, al final está todo unido porque yo le tengo que agradecer a Izuzquiza, que es un maestro del podcast aquí en España, uno de los Sí. pioneros e impulsores, que está ahora mismo en Málaga, no sé si sabes qué es la gala de los Ondas de los podcasts, recibiendo un Sí. premio, junto a Uh-huh. Espi y compañía. Y estoy viendo ahí en tu micrófono que pone plano corto, y plano corto es un podcast, que al final, Almudena, ahora hablamos sobre él, que además las últimas entregas son muy chulas y muy llamativas. Pero para ti, ¿qué es un podcast? ¿Tú cuando haces un podcast te sientes haciendo radio como al principio antes de trabajar en la tele o qué sientes? Pues me gusta que me hagas esa pregunta, como decía el otro. Pues mira, ¿qué es para mí un podcast? Para mí un podcast es sobre todo libertad, un espacio de libertad. Que dicho así, la gente dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que, o sea, qué, por qué y por qué lo dices y esto cómo se come, ¿no? Pues mira, muy fácil. Yo primero, libertad porque me siento cómoda y siento que es algo, claro, que a mí me lleva a mis orígenes, ¿no? Porque yo empecé en la radio, o sea, yo realmente estudiaba para ser guitarrista, ser concertista de guitarra, que esto es algo que a la gente también le sorprende. Yo quería ser guitarrista de flamenco, toda mi familia es de Andalucía, todo el mundo, el flamenco ha estado muy presente en mi casa, yo desde pequeñita estudiaba guitarra. Y entonces un año, bueno, pues buscando trabajo, que yo quería conseguir dinero para irme a estudiar fuera, estudios de guitarra en México, que había un profesor muy bueno, pues estaba buscando trabajo, bueno, y casualmente escuchando la radio, porque yo escuchaba mucha radio de pequeña con mi abuela, pues oí que necesitaban gente para Radio Algeciras. ¿Qué Y dije, tenía, qué bueno, tenía pues tu total. abuela? ¿Qué tenía tu abuela puesta en la radio que escuchaba? Bueno, mi abuela escuchaba muchas radionovelas y a mí me encantaban las radionovelas y me ponía con ella y entonces seguíamos todo lo que había en los porretas, ¿os acordáis en la Oh, SER? Bueno, que mítica os saga de los acordáis, ¿no os porretas. acordáis? ¿Cómo vais a acordar? Si sois jovencísimos todos los que Bueno, no estáis ahí. tanto, no tanto, ¿eh?
Bueno, pues los porretas que eran pues como las telenovelas de ahora, pero la radio. Entonces, claro, eso era, llorabas, te reías, estabas viendo, ¿no? Viendo y imaginando todo un mundo de personajes, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo. Y, y entonces dije, bueno, la radio, tal, yo de radio no sé nada, pero bueno, voy a ir, hago la prueba y tal. Entonces me hice una prueba, pues me cogieron. Y entonces cuando yo me pongo por primera vez delante de un micrófono, yo no me sentí extraña, que esto es una cosa curiosa. Yo dije, ostras, me metieron en un cuarto y me puse a hablar para hacer una prueba y entonces me dejaron ahí sola y yo dije, ostras, esto mola mucho, esto de estar aquí imaginando y hablando y contando, ¿no? Sin el miedo, yo era muy tímida, de que haya gente delante que te pueda intimidar, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia, o sea, mi primer contacto con un micrófono en la radio, me sentí bien. Y a partir de ahí, bueno, pues cada vez iba haciendo más cosas en la radio, poco a poco fui dejando la música y entonces decidí hacer periodismo. Entonces yo me siento muy cómoda hablando o sea, en la radio en general, ¿no? Y cada vez que me han invitado a hacerme una entrevista, llego a un estudio de radio y es que hay algo que me conecta con ese mundo, ¿no? O Estás sea, en tu estoy casa, muy ¿no? bien, Te estoy sientes en tu muy bien. casa, ¿verdad? Me siento en casa, me siento como el que llega a casa y se quita se pone las zapatillas y dices, ya está, estoy cómoda, ¿no? Y porque claro, para mí, imaginaos, pasar de la radio a la televisión es que fue súper complicado. Yo, claro, yo estaba en la cadena SER, éramos todos, bueno, era una empresita pequeña cuando yo estaba, ahora es todo más sofisticado, pero bueno, éramos todos colegas, nos llevamos fenomenal, todos gente de la misma edad, muy jóvenes. Bueno, yo estaba con Javier del Pino, con Hilario Pino, también que éramos colegas. Bueno, Iñaki Gabilondo era ya un maestro para todos nosotros, pero bueno, en ese mundo. Y de pronto surge lo de la tele, y claro, lo de la tele tan complicado tecnológicamente, depender de tanta gente, tantos. Ostras, a mí me parecía como escalar el Everest, ¿no? Hacer cosas en la tele. Y bueno, al final pues fui aprendiendo el lenguaje de la televisión, el lenguaje audiovisual y al final pues también me encanta, ¿no? Pero a la pregunta original que me has hecho, que me voy por los cerros de Úbeda, de por qué el podcast, pues entonces el podcast al final es reencontrarme con lo que he hecho eso, al principio y con lo que me he sentido siempre cómoda y lo que he hecho durante muchos años. Entonces, la diferencia con la radio es que yo ahora mismo lo que estaba buscando era un espacio propio en el que pudiera hacer realmente, Carlos, lo que me diera la gana, que esto es algo que es un lujo, ¿no? Y sobre todo, y lo digo en la primera entrega en el primer episodio del podcast, es que yo lo que más necesitaba era tiempo para contar las cosas, ¿no? En la tele, que tiene cosas buenísimas y maravillosas, pero hay un problema que tenemos que es con el tiempo. En los telediarios habéis visto que las noticias duran 1 minuto 20, 1 minuto 40, y eso es una angustia, es un sin vivir, ¿no? Cada segundo en Entonces, ¿qué una me pieza, pasa a mí? ¿verdad? Cada segundo me das 1,15, me das 3 segunditos Sí, o más, sea, ¿eh? es que la gente no se lo va a creer, pero un tema de discusión en la tele, o sea, yo con mis jefes es, por favor, dame 10 segundos más o Es un 15 tesoro en la segundos. O tele, sea, es un tesoro. ese es el valor del tiempo, ¿no? Y todavía nosotros hacemos en televisión española, hacemos directos igual de 30, 40 segundos, de 1 minuto, pero son las privadas donde van ahí a de huello, ¿no? Con el tiempo. Pues es que te piden directos de 25 segundos, que yo tengo compañeros que dicen, pero ¿cómo voy a contar en 25 segundos? Pues esto. Entonces, para mí es como ir con un corsé por la vida. ¿Y qué me pasaba? Pues que yo de pronto contaba, bueno, pues hacía entrevistas o hacía reportajes y tal, y de pronto conocía gente que digo, jo, este tipo qué interesante es, qué cosas más chulas me está contando, qué historia tiene, y al final esto va a ser 1 minuto 20 en televisión. Y entonces me quedaba siempre con esa frustración. Y un día me dije, coño, pues estas historias, pues hay una plataforma buenísima para contarlas, que son los podcasts. Yo ya en Estados Unidos, donde llevo de corresponsal muchos años, pues ya aquí el tema de los podcasts empezó a petarlo mucho antes que en España, ¿no? Y, y entonces yo escuchaba, yo decía, joder, pues me gustaría hacer algo así, ¿no? Entonces empecé con un podcast que se llamaba Soñadores, con historias de españoles que cumplieron un poco su sueño americano en Nueva York, y entonces fue mi primer encuentro con el podcast, me encantó hacerlo, y dije, pues esto voy a seguir por aquí. Y entonces eso, ¿qué es para mí un podcast? Pues mira, es eso, un espacio de libertad, un espacio en el que yo soy, después, se pueden decir tacos Se en puede Twitch, ¿no? porque estamos en horario Soy la ya, en puta horario ama. nocturno en España ya, entonces rige el español, no te preocupes. Vale, soy mi propia jefa, hago lo que me da la gana, decido los contenidos, decido a quién traigo y a quién no. O sea, yo
de pronto soy muy ecléctica. O sea, a mí me preguntan, ¿y por qué haces traes a unos personajes y a otros no? Pues porque a mí me gustan. O sea, porque este señor siempre trato de que no sean muy conocidos, porque la gente que es demasiado popular ha contado muchas veces su historia, ¿no? Entonces, están menos frescos. A mí me interesa la gente que no lo ha contado muchas veces, ¿no? Y que voy incluso descubriendo por la vida. Y, y porque hay tantos personajes por descubrir y tanta gente interesante. Y entonces eso, es mi tiempo, es mi espacio. De pronto ha habido gente con la que he conectado, gente que ha conectado con esta forma de contar y con estos personajes, que de pronto está ahí y ha formado eso que a los creadores de contenido nos gusta tanto, que es la comunidad, ¿no? A ver, mi comunidad no es como la de Ibai Llanos, con todos los respetos, es mucho más cortita, Bueno, pero hay que pero ver la bueno, están calidad, hay ahí, que ver ¿no? la calidad también, ¿eh? No solo la cantidad, la Bueno, sí, calidad. yo los adoro porque me siguen mucho, me mandan muchos emails y que les encanta, todo les encanta y todo les gusta. Así que, bueno, son historias que a la gente también le resultan eh, enriquecedoras, ¿no? Que también en un momento en el que todo el mundo está de mal rollo y gente que es como muy ceniza, pues la gente que pasa por plano corto es gente que te deja buen rollo, buen sabor de boca, por más historias chungas que le hayan pasado en la vida, pero dices, ostras, pues este tío lo ha manejado bien, ¿no? Y entonces son también aprendizajes y lecciones de vida, que no es que vaya yo de moralista ni nada, pero bueno, que son, lo escuchas y dices, guay, o sea, me sirve lo que este señor me ha contado, ¿no? Yo, Almudena, Bueno, y fíjate, ya. me siento identificado contigo y te voy a contar por qué. Porque yo hice Twitch precisamente por eso. Yo trabajo en la radio, trabajo en deportes, Mm, hago alguna cosita en DAZN, de televisión moderna, ¿no? De plataforma por streaming casi. Pero claro, se me quedaba pequeño. Quería conversar y lo que tú dices, sin guión, me apetece Almudena Ariza, pues lo intento y oye, he dado con una tía muy maja y para adelante. ¿Me apetece con mm. X? Pues con X. Y conversaciones un poquito sin guión. Y eso me parece que Twitch y sobre todo podcast que encima lo puedes montar, ¿no? Con un sonido, como ha pasado en plano corto ahora que has hablado con Joaquín y con Nuria, ¿no? Que empieza uno de ellos con el testimonio de la madre, ¿no? De por qué una reportera se va a la guerra. Creo que eso Mm. está muy bien y no tiene cabida en los medios. O a los medios Sí, les cuesta apostar por eso, ¿no? sí, 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 ahí tienes muchos más recursos, desde luego. Y las sensaciones de más libertad, porque por ejemplo, esto que tú dices de la madre de Nuria, pues igual tú estás en la tele, dices que vas a entrevistar a una reportera y dices, ah, pues voy a hablar con la madre. No, hombre, no, ¿cómo vas a hablar con la madre? No te... Y además es que ya se va de tiempo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que no tiene cabida. Entonces, efectivamente, sí, sí. Y, Y y, el tono nuestro es un tono, pues es que podríamos estar tomándonos una cerveza ahora mismo y hablaríamos igual de las mismas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, no era una pretensión, pero ya aprovecho para decirlo. Este humilde Twitch tiene un fin no benéfico, pero sí creo que bueno, ¿no? Gracias a todos los suscriptores, que el 100% de las suscripciones, es decir, la gente que ahora os suscribís desde el Prime, que es gratis, o en un nivel 1, no os pido más porque no ofrezco contenido tampoco para nivel 2 o nivel 3, el 100% de los ingresos va para niños y niñas con leucemia. Y ya hemos hecho 4 donaciones, 500 euros, que van para Cris contra el cáncer. Con lo cual, si tú que estás viendo a Almudena y me estás viendo a mí, te apetece que los niños tengan más recursos y que aquí en el Hospital La Paz de Madrid puedan investigar para curar a niños con 2, 3, 4 añitos, que los pobrecitos tienen cáncer, pues la suscripción, tu dinero o tu Prime va directamente para niños y niñas con leucemia. Plano corto, Almudena. Testimonios, los últimos, de compañeros que han trabajado contigo en Ucrania, porque estás en Nueva York, pero has venido antes de ayer de la guerra de Ucrania, que desgraciadamente, no sé si cuando volviste dijiste, espero que ya pronto acabe. Ni termina ni tiene visos de acabar, ¿no? Ya, sí. Sí, pues mira, sí, yo estuve un mes en Ucrania con Alfonso Lozano, mi compañero el cámara, y la verdad es que ha sido un mes, bueno, que os voy a contar, pues es una guerra muy intenso, profesionalmente también muy satisfactorio. Bueno, como hemos conocido y hemos visto historias tan duras, pero otras también muy, bueno, gratificantes en el sentido que también hay gente a la que se le ven muchos valores y gente que ayuda y gente solidaria y, bueno, iniciativas, ojo que tú dices, o sea, chapo, me quito el sombrero, eh, gente muy inspiradora. Pero bueno, estar un mes cubriendo una guerra, pues hombre, te deja huella, ¿no? Y entonces a mí me pasó que cuando volví a Nueva York, que debo decir también que yo me vine porque me dijeron mis jefes que tenía que volver, porque si no yo había querido quedarme, porque ya después del mes
yo consideraba que ya, bueno, empiezas a conocer, a moverte mejor sobre el terreno, empiezas a tener contactos, empiezas a sentirte más cómoda y, bueno, fue un poco bajona, ¿no? Pero bueno, el caso es que volvimos y es verdad que después yo tenía un poco la sensación de que seguía conectada con Ucrania, ¿no? Seguía como con el cordón umbilical allí y que no había conseguido cortarlo. Y entonces estaba todo el día leyendo y viendo y, bueno, no quería hablar de otra cosa, ¿no? Y cuando la gente, claro, de pronto la gente te pregunta, y bueno, ¿y qué tal en Ucrania? Y tú dices, pero ¿cómo te voy a responder a eso? Es que tendría que estar horas, ¿no? Entonces al final que lo decimos mucho en este podcast, al final solo quieres hablar con gente que ha estado allí y que sabe o sea, ya tiene el contexto, ¿no? Y entonces al final, pues yo hablaba con compañeros y estábamos todo el día hablando de lo mismo, ¿no? Y entonces dije, bueno, y además algunos compañeros pues incluso más tocados psicológicamente, en el sentido de que más, bueno, pues como decía Joaquín, el periodista argentino, el reportero, que es el protagonista del último episodio, que tiene como una especie de vacío, una sombra, dice una sombra que le persigue, una angustia, y bueno, todo esto se lo ha generado la guerra y lo que ha visto, y él estuvo además que, bueno, le cayó una bomba a 20 metros, o sea, ha sido... Y entonces decidí que era un buen sitio también el podcast pues para contar todo esto, ¿no? Hablar con los periodistas, los que están allí todavía, pero los que han vuelto también un poco sobre la intrahistoria, ¿no? No por la cosa de convertirnos en protagonistas, sino bueno, un poco también es interesante ver esa perspectiva, ese punto de vista, porque al final nos da también más datos y más información sobre gente que está ahí, ¿no? Y sus vivencias y sus emociones, de las que pocas veces se habla respecto a los periodistas. Y no, está siendo muy interesante todo este viaje también de charlas con los compañeros, pero o sea, no es un tema de hablar de geopolítica o hablar de estrategia militar, ¿no? Hablamos De de sentimientos, emociones y ¿no? hablamos de sentimientos de las personas, que en este caso son periodistas. Y está siendo muy chulo, sí. Tú cubriste tu primer conflicto bélico hace casi 2 décadas, ¿no? Y me llama la atención que muchos veteranos, ¿no? Que ya tienen experiencia, dicen que incluso la sensibilidad va aumentando, ¿no? Que uno desde fuera podría pensar, bueno, su octava guerra o su 10ª guerra ya le da igual, ¿no? Y sin embargo que cuando vas madurando y vas creciendo, te haces incluso más sensible a lo que ves allí, ¿no? Sí. Esto lo comentaba Simón y Simón Casanova en el primer episodio de esta nueva temporada. Decía que sí, que él se va haciendo más mayor y decía que el muelle se le iba aflojando cada vez más, que las limitas. A mí me pasa un poco lo mismo, sí. Yo creo que, no sé, también con la edad vas empatizando más con la gente, te pones más en el papel del otro. No sé muy bien, pero bueno, nos pasa no solo, yo creo que en general todos, ¿no? No sé si a ti también, cuando ya También, tienes también, una edad. también. Y luego, no sé, también, por ejemplo, primero te pasa cuando eres padre. Yo me acuerdo también cuando tuve a mis hijos, pues claro, ves a niños sufrir y de pronto entiendes perfectamente ese sufrimiento porque lo tienes más presente, ¿no? Piensas en tus hijos. Y ahora, por ejemplo, mi madre es mayor y claro, cuando veía a las abuelitas de Ucrania, con el sufrimiento que han tenido tan grande, porque ya lo habréis escuchado, ¿no? Que las abuelas y los abuelos la mayoría se han quedado en el sitio, ¿no? O sea, en sus lugares, en sus casas, porque por muchas razones, algunos pues por temas de salud, muchos no podían salir y de pronto llegar a otro país y empezar una nueva vida, y otros porque decidían que era lo que querían hacer. Decían aquello de yo he nacido aquí, he vivido aquí, aquí está enterrada mi familia y aquí es donde... Entonces un poco también por arraigo al lugar en el que vivían, ¿no? Bueno, muchas razones. El caso es que cuando vas viendo zonas devastadas y bombardeadas y castigadas en Ucrania, te vas encontrando con muchos de estos abuelitos, ¿no? Yo en las abuelitas pues muchas veces veía a mi madre y entonces, claro, se me encogía el corazón. Me imaginaba, digo, ay, mi madre en esta situación, ¿no? No sé. Y los ves tan vulnerables que, jolín, ¿cómo no se te va a romper el corazón? Es que se te hace añicos, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas. O sea, aquello de que dicen es que te haces insensible con el tiempo, yo creo que para nada. Al contrario, ¿no? Eh, sí, sí, Mira, sí, yo te sí. confieso, a veces comiendo con mi madre, cuando ahora en Ucrania o anteriormente en otros conflictos, yo le digo a mi madre es viuda desde hace mucho tiempo y tal, yo le digo, me encantaría, mamá, cubrir un acontecimiento, en un conflicto de estos.
Y lo primero que te dice, tú estás loco, hijo, me quieren matar, no sé qué. ¿Qué te dice tu familia? Cuando tú que has hecho ya casi todo en el periodismo, te llaman y te dicen, Almudena, Ucrania, ¿quieres ir para allí? ¿Qué te dice tu familia? Pues yo la verdad es que en esto tengo bastante apoyo. Mira, mi madre, como la madre de Nuria, la del episodio de Nuria, la periodista valenciana, que es el segundo de esta temporada. Sí. Pues mi madre está dividida, con el corazón partido, la pobre, siempre con, ay, como, ay, a la guerra, que te vas a la guerra, que te vas a Ucrania, que tal, la pobre echa polvo, pero por otro lado, ella sabe que es algo que a mí me gusta hacer y que me hace vibrar el estar en estos sitios, ¿no? Y entonces ella siempre dice eso, que lo entiende y lo acepta y tal, pero que está con el corazón partido. Una vez que estoy allí, bueno, pues ya más o menos ya me va siguiendo, va viendo y tal, y se va haciendo un poco con la situación. Le va costando, pero lo acepta, o sea, porque por encima de, o sea, es muy grande lo de mi madre, bueno, creo que a todas las madres les pasa. Yo en el podcast a todos los periodistas les pregunto por lo mismo. ¿Qué dice tu madre? Y la verdad es que es unánime, ¿eh? Las madres, o sea, sufren, pero nunca te van a decir, vuélvete. Te van a decir, o sea, es como, haz lo que tienes que hacer y te entiendo y te comprendo, la mayoría. Mi pareja, mi marido, pues también es un tío maravilloso, porque si no, no estaría con él. Y jamás me ha dicho, no vayas o no lo hagas. Mis hijos, pues tampoco. O sea, es que también, es que en mi entorno, afortunadamente, siempre el peor momento es la primera llamada cuando dices que me tengo que ir, que me han dicho que me voy a Ucrania. ¿Eh? Y yo en este caso, además, les había advertido, oye, que me he ofrecido voluntaria, lo dije a todo el personal cercano, que sepáis que me he ofrecido voluntaria, pero que creo que no voy a ir, porque seguramente decidirán que hay otras personas, no sé, pues que serán más apropiadas para ir o lo que sea. Pero bueno, yo había soltado un poco ahí, ¿sabes? La cosa. Y ya luego cuando me dijeron que sí que iba, pues entonces ya esa primera llamada es como la más difícil, ¿no? De que me voy a Que me Ucrania. voy para allá, Entonces, ¿no? Ah. pero ya una vez que estoy y tal, y yo además soy cero dramática, estoy en estos sitios, nunca llamo por contar. Nada, nada, todo bien, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, todo bien, todo fenomenal. No, 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 esto no, o sea, poco, ¿sabes? Una mentira piadosa, ¿no? Suavizando la Una mentira piadosa, situación. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y te gusta que te llamen más Almudena Ariza, reportera, más que periodista o no? Porque ese punto del Sí, reporterismo, ¿no? Al que le gusta, como que sí, es un poco veneno, ¿no? sí. Es que reportera para mí implica un poco estar en la calle. Es que para mí la calle lo da todo. Siempre lo digo, la calle te lo da todo, casi todo en esta profesión. Bueno, puedes hacer crónicas también desde la redacción, pero son otra cosa, ¿no? Si tú quieres saber realmente lo que está ocurriendo en un sitio, es que tienes que ir, es que tienes que levantar el culo de la silla. Y Pues lo que Almudena, sobran son la tele redactores que, moderna es más tertuliólogos, ¿no? Que gente en la calle, ¿o no? sí, yo llamo los todólogos, y gente que no está nunca en los sitios y que de pronto habla con, no sé, con una seguridad y una confianza que está muy bien, que yo, sabes, que sé que hay gente que sabe muchísimo, pero que a veces me sorprende como que se aventuran a contar cosas con mucho detalle cuando nunca han estado allí, ¿no? Entonces a mí esto sí que me sigue sorprendiendo e insisto, ¿no? Entonces creo que nos faltan reporteros en la calle. ¿Y por qué? Pues porque, claro, por ejemplo, ahora en la guerra de Ucrania, y lo hemos visto, cuánta gente está allí, que son gente que está empezando, que está muy bien, y a mí me parece maravilloso que todo el mundo tiene que tener una primera vez, ¿no? Pero o sea, ¿con qué medios, con qué recursos? Mucha gente se ha ido, bueno, a ver si consigo un medio que me pague mi viaje o que me pague las crónicas y tal. Luego, poco a poco, es verdad que la guerra ha dado mucho de sí, está siendo muy larga, por tanto, es verdad que muchos de los que han empezado como freelance, pues están ya trabajando con medios de una manera continuada y esto les da una estabilidad. Pero mira, yo conocí un chaval en Sitomer, un sitio además que fue al principio de la guerra bombardeado y muy castigado, y no voy a dar detalles, pero este chico había estado de becario y se ofreció, y estaba con un medio de comunicación importante, de prensa, se había ofrecido voluntario para ir y le estaban pagando una miseria, pero claro, si hubiera sido un periodista del medio, pues habrían tenido que pagarle mucho más dinero,
tenerle quizá con un seguro mucho más potente, más caro, en otras condiciones, ¿no? Entonces, claro, mantener a este tipo o sea, mantener este periodismo, tanto en conflictos como en otras situaciones, sobre el terreno, es caro, claro que es caro, pero es que es necesario. Entonces, yo creo que es una inversión que los medios tienen que hacer, porque es que luego realmente se agradecen esas coberturas. Hay mucha diferencia de ver una crónica de un tío que está, perdón por lo de tío, de una persona que está en el terreno, a una persona que está con el culete en la silla de Es la muy, redacción. muy exagerado decir que en 2003 en Irak, en la guerra de Irak, te salvó la vida una discusión con un compañero o no. ¿Sería un Con titular muy Manolo Valle, sensacionalista o bueno, no? sí, sí, bueno, es que realmente, más o menos, si vas a la esencia, podría ser perfectamente el titular. Sí, bueno, pues con Manolo Valle, que es el reportero que más años ha estado, yo creo, bueno, o el que más conflictos ha cubierto en España, se ha jubilado hace muy poquito. Fue la primera persona con la que yo trabajé en televisión española. A él también a él le dediqué el primer episodio de la primera temporada de Plano Corto. Si podéis escucharlo, os va a encantar, porque es un tipo que tiene una memoria increíble, recuerda con todo lujo de detalles todo lo que nos ha pasado juntos, que han sido un montón de coberturas. Bueno, lo que ha vivido conmigo y lo que ha vivido con otros compañeros. Y, y con Manolo Valle, pues que es encantador y yo le adoro, pero que tiene también su genio, pues teníamos que ir un día a cubrir bueno, era un viaje con los peshmerga kurdos, porque nosotros cubrimos la guerra de Irak desde la zona kurda, en el norte de Irak, en Erbil, y por ahí nos íbamos moviendo hacia el frente de batalla. Había un frente de batalla que había con sus trincheras y donde se combatía cuerpo a cuerpo, y era bastante duro aquello. Pues nada, nos llamaron para ir en una especie de caravana, en un convoy con peshmergas kurdos que habían conseguido, bueno, que habían conquistado un pueblo que estaba en manos de San Hussein y de los malos, ¿no? Como había dos bandos, eh, digo desde el punto de vista occidental. Y, y entonces nos invitaron a ir en ese convoy y vamos a salir un día muy temprano. Y entonces, bueno, pues Manolo empezó a decir que no, pues tan temprano no, porque yo tengo que hacer la producción y tal, y además no va a haber luz. Y bueno, estuvimos ahí, pero sí, Manolo, que yo creo que hay que ir, que no, hombre, que no sé qué, tal. Bueno, toda, que al final no fuimos y decidimos ir más tarde. Bueno, unas horas después nos enteramos que ese convoy ha sido atacado, ha sido bombardeado por fuego amigo, es decir, que había sido un error, lo habían confundido con los enemigos, había sido atacado por Estados Unidos, o sea, fue un ataque aéreo estadounidense. Y, y entonces cuando nos avisaron, claro, nos enteramos, estamos en el hotel, nos pusimos en marcha, llegamos al lugar donde había sido el ataque y bueno, lo que vimos fue pues compañeros que habían fallecido bueno, otros heridos. Bueno, había sido realmente un ataque muy violento en fin, fatal. Y claro, pues que nosotros nos miramos con la sensación de, ostras, podríamos estar aquí, nos hemos salvado por los pelos, ¿no? Y la sensación esa que tienes muchas veces en los conflictos. Mira, Joaquín me lo decía el otro día, cuando le cayó una bomba a 20 metros. Y es que, o sea, ¿por qué estaba aquí y no estaba ahí, no? O sea, es que... Y entonces te das cuenta de que es tan fina la barrera que te separa pues no sé si, o de que algo gordo te pueda pasar, que te quedas con una sensación muy rara. Te, Yo me acuerdo que volvimos al hotel y que nos duró ahí una especie de estado de que no hablábamos, que estábamos ahí un poco como, o sea, no sé, sin saber muy bien qué decir que nos costó procesar aquello, ¿sabes? Y sí que recuerdo que bueno, y tardamos mucho no sé, en hablarlo pero bueno, al final, sí, con Manolo Valle recordamos mucho aquello, como tantas cosas, pero aquello sí que fue, bueno, bastante tremendo, sí. ¿Te da tiempo, Almudena, a sentir miedo en un conflicto? A ver, decir esto puede sonar un poco frívolo, Bueno, pero estás como, es que lo del miedo es muy relativo, no un es que poco vayas alerta, ¿no? como, sí, es más bien eso, es más bien alerta. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo que cuando llegué a Ucrania, pues lo primero estuvimos en Leópolis, en toda la zona más bien en la que lo que veías era, bueno, es la zona, digamos, más segura de Ucrania, que es por donde lo que ves allí es la zona por la que estaban pasando casi todos los ucranianos que trataban de salir del país. O sea, allí un poco
el tema, o sea, la noticia era el éxodo, ¿no? de refugiados. Pero a medida que ibas acercándote a Kiev, pues claro, lo que veías era otra cosa. Ya empezaban los ataques, estabas ya más cerca del frente de batalla. Y cuando a mí al final me dicen, después de estar en 2 semanas en Leópolis, que me tengo que ir a Kiev, pues claro, yo, no, yo por supuesto digo que sí, pero claro, era el momento en el que no sabíamos, estaban los rusos rodeando la capital ucraniana y realmente lo que se pensaba que iba a ocurrir era que iban a bombardear la ciudad. Por tanto, íbamos a un sitio que supuestamente iba a ser bombardeado. Yo, claro, no soy idiota, pues claro que te preocupas. O sea, no es la sensación de miedo de que no puedes dormir, no, pero ostras, tienes ahí el run run en la cabeza de y esto. Pero no soy de darle muchas vueltas a las cosas, la verdad. No lo pensamos mucho y tiramos para adelante. Pero sí hay momentos en los que dices, oh, no sé, pues cuando empezamos a ir a Irpin o a Bucha o a estas zonas de los alrededores de... Entonces, pues tienes ahí un poco ese run run de... Pero no te dura mucho, porque si te durara mucho, pues es que no podrías seguir Es trabajando, que ¿no? lo de Bucha, que lo hemos visto aquí, ¿no? Y sigue saliendo imágenes porque ha habido mucha controversia, ¿no? Y mucha propaganda con ese tema, ¿no? Desde Rusia sobre todo. Pero claro, si ya desde aquí impacta ver eso, lo que hemos visto, ¿no? Desde el terreno, tú que estuviste ahí en Bucha o en Irpin, eso tiene que ser demoledor, ¿no? Para, digamos, para cualquier persona cabal que piense que eso es difícil que Te has exista en la vida, quedado, ¿no? te has quedado, que te habías quedado congelado, Sí. perdona. Yo también te veo congelada ahora. ¿Tú me oyes, Almudena? Ah, Eh, ¿Me estás oyendo? Te has quedado como congelado. yo te veo un poquito congelada y tú me ves congelada a mí, ¿no? Un segundito, voy a repetir la llamada, ¿vale? Esto no pasa nada, estamos en directo. Y repetimos la llamada sin ningún problema. Carlos, Ahora estamos ahí, ¿no? sí, perdona, te voy a tener que dejar porque Sí, me sí, están pidiendo que me vaya a Texas con lo del el que tiroteo. ha habido un tiroteo en un colegio, ¿no? Sí, 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 Pues, sí, sí. pues Es hacemos... que, Mira, no te ay, preocupes porque esto es pues directo. mira, es que sí, nos vamos a tener que ir. Es que hay 14 niños y un profesor muertos. Así que vamos Almudena, a, te veo en la sí. tele. Esto es directo, esto Pues lo es... siento No, no, ¿qué muchísimo, vas la a verdad, sentir? bueno, No te preocupes. pero lo siento Seguiremos mucho. hablando. A trabajar, venga, a Texas. Bueno, Un beso, hasta luego. gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a cambiar esto. Vamos a cambiar esto, ¿vale? Vamos a poner un segundito. Cerramos el Discord. Debería aquí aparecer mi cámara y yo creo que en Twitch no está apareciendo mi careto, ¿no? Un segundito. Bueno, ha sido tremendo, ¿eh? Porque esto al final es el periodismo. Es que ha habido, lo he visto antes en una alerta. Voy a ver mientras tanto si puedo poner mi cámara, que no sé por qué no entra en el Discord. Vamos a ver. Estaba viendo que ha habido un tiroteo en Texas, en Estados Unidos, en un colegio, y que había bastantes niños muertos. Y justo antes de empezar el directo con Almudena, me lo ha dicho. Lo que pasa que me ha comentado, bueno, es en Texas y tal, demasiado lejos, no creo que nos manden, no hay apuro. Pero aquí hemos visto lo que es una corresponsal, ¿no? Que hay un lío en Estados Unidos e inmediatamente le están escribiendo, oye, que te tienes que ir para allá. Con lo cual es curioso, muy curioso. Como veo que no puedo poner mi camarita, eso que os ahorráis, lo vamos a dejar aquí. Pero volveremos a hablar con Almudena porque nos hemos quedado con ganas de tener la parte 2. Almudena Ariza, volvemos prontito con más cositas en Twitch. Suscripciones para niños y niñas con leucemia. Besos para todos, chao.